través de su comisión permanente, en el marco de sus trabajos, ha entregado un reconocimiento público al ciudadano rector, así como a los investigadores de los institutos de Geofísica y de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su valiosa contribución para obtener la homologación como geoparques mundiales para la comarca minera del estado de Hidalgo y la Mixteca del Alto Estado de Oaxaca, que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para nuestro país ha sido un alto honor y es también una gran responsabilidad el que la UNESCO, el pasado 5 de mayo del año en curso, haya homologado como geoparques mundiales a la comarca minera del estado de Hidalgo y a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, por ser sitios con una apreciable diversidad geológica en la que sus habitantes se encuentran muy comprometidos en resguardar el patrimonio natural y apoyar el desarrollo sostenible de sus territorios. Es un honor, toda vez que la inclusión de 2 sitios mexicanos a la lista de geoparques mundiales de la UNESCO es un reconocimiento al compromiso que se tiene de su manejo y conservación como una muestra de las acciones que los mexicanos procuran en el cuidado de la riqueza natural de nuestro país. Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconocemos y valoramos a los investigadores de los institutos de Geofísica y de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México como actores fundamentales para que la UNESCO registrara a la comarca minera del estado de Hidalgo y a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca como los 2 primeros geoparques mundiales en México. Agradecemos al doctor, al señor rector Enrique Luis Graue, que haya estado aquí, que nos haya concedido el poder celebrar juntos este gran reconocimiento. Es un honor para nosotros tenerlo usted y tenerlos a ustedes aquí. Muchas gracias y nuevamente felicidades. A nombre de la Comisión Permanente agradezco a todos su asistencia y voy a solicitar a las comisiones designadas se sirvan a acompañar a nuestros invitados hasta las puertas de este recinto y voy a declarar un receso de 5 minutos para que puedan saludar al señor rector y a nuestros distinguidos visitantes. Se abre un receso. Muy bien.
Solicito a la comisión acompañe al rector para poder seguir con la sesión. Se reanuda la sesión y vamos a pasar al apartado de iniciativas. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias, presidente. Agradezco la oportunidad de presentar esta iniciativa en la más alta tribuna de México, esperando con ello el apoyo de mis compañeros legisladores, así como la de mis amigos de los medios de comunicación, para reconocer a los que se esfuerzan día a día por hacer las cosas bien. Compañeras y compañeros legisladores, en el contexto de crisis de inseguridad que se vive en el país, resulta indispensable formular diferentes propuestas que puedan mejorar la seguridad pública. Y la profesionalización es una de las claves para lograr ese objetivo. Actualmente, uno de los problemas fundamentales es la desconfianza institucional, donde los reportes cotidianos de instancias oficiales y más aún de organismos no gubernamentales indican que un elevado porcentaje de policías en el país no son recomendables. La lógica que se ha seguido es que el policía se corrompe individualmente y no se le ubica en una perspectiva social de ausencia de incentivos. En cualquier esfera, la ausencia de incentivos genera debilidad institucional. Cambiar los paradigmas implica valorar al policía, reconocer e impulsar su profesionalización reflejada en su ascenso académico. Y será posible en un marco en el que se propicien
las oportunidades. Aunado a todo el impacto negativo en el ámbito familiar y social, lamentablemente el policía no cuenta con ninguna posibilidad de superación personal. En este sentido, es fundamental que en los recursos destinados a la seguridad pública se deba apuntalar hacia un porcentaje físico destinado a propiciar condiciones que incrementen los niveles escolares y los grados académicos de los policías. Las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia, deben coordinarse para generar oportunidades a los policías que aspiren a una superación académica y a un rango mayor en la jerarquía de las categorías establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las academias e institutos deben ser responsables de promover los niveles de escolaridad y los grados académicos como parte del programa rector de profesionalización. Cuando un policía, a través de la educación, pueda ascender a la escala básica, a oficiales, a inspectores, a comisarios, a comisario jefe y hasta comisario general, entonces habrá un mayor incentivo para su superación personal y, en consecuencia, para el mejor funcionamiento de sus actividades. En este orden, el objetivo de la presente iniciativa es colocar a la policía en el eje rector de la transformación y en la prioridad para el mejoramiento de todo el sistema de seguridad pública. Para lograrlo se propone reformar el artículo 91 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de garantizar que los niveles escolares y los grados académicos sean considerados en la profesionalización y en la promoción para ascender de jerarquía de las categorías respectivas. Con esta loable acción, además de motivar a los policías, se contribuye a generar un mejor entorno que impactará en el ejercicio de sus funciones y en favor del sistema de seguridad pública de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada Ruth Tiscareño. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Con su venia, Presidenta. Señoras y señores legisladores, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales tiene como finalidad impulsar el desarrollo de solo las 10 entidades federativas que cuentan con mayor incidencia de pobreza extrema según el Coneval. Sin embargo, la realidad es que existen muchas otras entidades que, aún estando en pobreza, requieren y demandan ser impulsadas por parte del Gobierno federal y que no están incluidas dentro de las zonas económicas especiales. En este caso, y de manera concreta, se encuentra el estado de Tlaxcala, que cuenta con amplias carencias que deben ser atendidas a través de la formalización de zonas económicas especiales. ¿Por qué lo digo? Miren, el Estado satisface plenamente y a cabalidad la hipótesis normativa contenida en la Ley de Zonas Económicas Especiales, ya que cuenta con áreas geográficas que representan una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva. Tlaxcala tiene una importante red de carreteras que dan conectividad a las diferentes poblaciones. Actualmente cuenta con una extensión de casi 3,000 kilómetros de su red total de carreteras, dentro de las cuales la red troncal federal
federal representa 652 kilómetros. Asimismo, cuenta con una amplia red de carreteras alimentadoras que representan 1,100 kilómetros y 1,216 kilómetros pertenecen a la red de caminos rurales. El Estado cuenta con una importante extensión total de red ferroviaria de más de 350 kilómetros, de los cuales 260 constituyen troncales y ramales, 70 representan vías secundarias y 20 de vías particulares. El autotransporte federal es un pilar para la transportación de personas y de mercancías. De acuerdo con cifras de 2015, la entidad cuenta con una flota vehicular de 962 unidades para pasajeros, 420 para turismo, 4,375 para carga general y 369 unidades para carga especializada. En materia económica, es la entidad que menos participación tiene en el Producto Interno Bruto Nacional, ya que solo aporta el 0,6%. Tlaxcala, por tanto, es una entidad que tiene poca participación en unidades económicas con respecto del total nacional. Tlaxcala necesita de manera urgente un esquema de apoyo de inversión integral de la Federación para salir del nivel de pobreza en que se encuentra. Conforme a esto, se acredita que el Estado de Tlaxcala satisface los extremos de los requisitos establecidos en la ley, ya que en términos de la normativa aplicable cuenta con áreas geográficas que presentan una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva debido a la facilidad de integración, entre otros, con carreteras, ferrocarriles, autotransportes y potencial de conectividad hacia otros mercados, por lo cual es un candidato idóneo para formalizar y llevar a cabo una zona económica estratégica del país. En vista de lo anterior, el Estado de Tlaxcala podría dar un paso importante y muy significativo para catapultar a su población en general hacia un mejor nivel de vida, hacia una zona con potencial y desarrollo económico, hacia una región más sólida y hacia un futuro más estable y promisorio que tanta falta le hace a la población. A fin de que existan más oportunidades de desarrollo, más casos de incremento económico, más estados que puedan ser parte integrante de las zonas económicas especiales, es que se pretende ampliar el número de las entidades federativas que puedan ser susceptibles de estar integradas como zonas económicas especiales. Por lo que con esta iniciativa se busca que en lugar de que solo sean apoyadas y contempladas 10 entidades federativas, como actualmente lo determina la ley, se incremente el espectro de protección, ayuda y desarrollo, ampliando a 16 el número de entidades del país que cuenten con la mayor incidencia de pobreza extrema. De esta manera, estaremos realmente trabajando por el bien de nuestros gobernados, por el desarrollo nacional, por el incremento económico y por el fortalecimiento de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Hernández. Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de los Diputados. Tiene el uso de la palabra el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para el que se reforma el artículo 93 constitucional. Gracias, presidenta. En la hora de los soliloquios, quiero presentar esta iniciativa de reforma al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las facultades de control con que cuenta el Congreso de la Unión, representadas por la facultad de citación, deben ser ejercidas en apego al papel del Poder Legislativo como contrapeso republicano. Si bien las facultades de control de ambas cámaras se han visto ligeramente fortalecidas en los últimos años, aún queda mucho camino por recorrer. Además, habría que decirles a ustedes que frente a la sociedad muchas de las veces no queda claro el papel que juegan las cámaras, y han sido los medios informativos los que se han encargado de decir que es un órgano muy costoso que no repercute y representa un beneficio directo a la sociedad. Por eso, abordar el tema de que hoy, en plena crisis social que estamos viviendo, profundizada por el lacerante flagelo de la corrupción y la impunidad, en la que el Congreso de la Unión no puede mantenerse como simple testigo de esta descomposición.
En la historia reciente del país hemos atestiguado distintos casos en los que, de haber contado el Congreso con la facultad de citar a particulares implicados en los asuntos como los de oceanografía, el caso de la Casa Blanca, el Paso Express, o casos como de violaciones a derechos humanos como los ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa, hubiera permitido profundizar en las investigaciones, así como ampliar las mismas. En este sentido, recientemente el Grupo Parlamentario del PRD presentó una iniciativa para ampliar las facultades de los órganos constitucionales de defensa de los derechos humanos, a fin de que puedan investigar violaciones a derechos humanos cuando el actor sean las empresas privadas. Así pues, actualmente la facultad con que cuentan las cámaras del Congreso se limitan a aquellos que ostentan un cargo público y debe ampliarse hacia los particulares que en el desempeño de sus actividades guarden relación con algún asunto de carácter público o bien hayan recibido recursos del Estado. La propuesta se hace necesaria toda vez que en los últimos años los particulares han adquirido una especial relevancia en la vida pública, por lo que su actividad en ella no puede permanecer sin el control de la representación popular. Ya en la Constitución Política, en el título cuarto, en el ámbito de las responsabilidades, se habla de servidores públicos y particulares como sujetos de responsabilidad pública. La figura de comparecencia, objeto de esta iniciativa, constituye uno de los instrumentos en que se articulan las funciones de información y control de las cámaras. La presente iniciativa tiene como propósito fortalecer esta facultad de las cámaras del Congreso al momento de ampliar la facultad para llamar a cualquier persona. Se robustece el Congreso como contrapeso de los otros poderes, de los organismos autónomos y de los poderes fácticos. Tanto reclamo que recibimos a veces de que no hacemos nada, aquí está una oportunidad para corregir ese camino y para poder adicionar esta facultad a el Congreso de la Unión, a ambas cámaras. Las ideas planteadas en esta iniciativa observan las prácticas internacionales de países como España, Italia, Estados Unidos, Venezuela y Noruega, en donde los congresos cuentan con la facultad de citar a particulares a comparecer, lo cual nos ofrece la visión de que este modelo no es ajeno a sistemas desarrollados ni constituyen controles excesivos. Por el contrario, el sentido de la modificación es favorecer el interés público, dotando al Congreso de la Unión de mayores herramientas que abonen a los principios de transparencia, rendición de cuentas y promuevan el equilibrio de la división de poderes. Reforzar la potestad del Congreso para citar a comparecer a cualquier persona sobre asuntos de interés público sería un avance significativo en el combate a la corrupción, el abuso del poder y el tráfico de influencias que mucho descomponen nuestro sistema. Ustedes han visto cómo hay denuncias puntuales hechas de particulares, dicen que dieron sobornos y aquí no pasa nada. Aquí las cosas siguen como están y este Congreso sin facultad para poder intervenir. Por eso es urgente actualizar el marco normativo para poder hacer que esta reforma al artículo 93 pueda ampliar las facultades de las cámaras del Congreso de la Unión para citar a comparecer a particulares. La presente iniciativa propone reformar el artículo 93 para modificar el segundo párrafo con el objetivo de ampliar el espectro de las personas a las que el Congreso pueda citar a comparecer cuando se discute una ley o un negocio concerniente a sus ramos o actividades o asuntos de interés público. Lo anterior no solo fortalecerá la función de control democrático del Congreso, sino que permitirá consolidarse como verdadero espacio de discusión de las distintas personas y corrientes que integran nuestro país. Está aquí, señor presidente, señora presidente, planteada esta iniciativa. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senador Pedraza. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, a la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera de la Cámara de Senadores. Tiene el uso de la voz
el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de la nueva acta de nacimiento por reasignación de género. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta en funciones de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, compañeras, compañeros legisladores. Decía Aristóteles que el único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Sin duda creo firmemente en ello y estoy seguro que ustedes igual, pero yo quisiera agregar que esa igualdad debe ser también en los hechos. Y digo esto porque en México el derecho a la igualdad está constitucionalmente reconocido y es deber del Estado garantizarlo. De acuerdo a la UNICEF, desde el momento en que nacemos, todos los seres humanos necesitamos forjarnos una identidad. Para ello, el primer paso al que nuestros padres o tutores legales están obligados es inscribir el nacimiento en los registros públicos y de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad. El Registro Civil Universal es, pues, la base para que las personas accedan a todos los derechos consagrados en nuestro marco jurídico. Además, el registro es un elemento esencial también en la planificación a favor de la infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales el Estado diseña sus estrategias. Pero no obstante, a los gobiernos y a las instancias internacionales, desde mi punto de vista se les olvida una cuestión que para nada resulta menor. Se les olvida que hay personas cuyo cuerpo sexuado no corresponde con su identidad genérica, sus preferencias, sus gustos, anhelos y o motivaciones. Sin embargo, existen ocasiones en que surgen conflictos cuando la identidad de género del individuo no coincide con su sexo o género asignado al nacer. De ahí que persistan personas transgénero o transexuales, es decir, personas cuya identidad de género no corresponde con el género que les fue impuesto al nacer. En el Estado mexicano se entiende que la identidad no es solo uno de los elementos que conforman la esencia del ser humano como tal, sino aquel que representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de desarrollarnos como personas y como grupo, como parte de un grupo social, para aprovechar todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos en el orden jurídico que éste nos reconoce, que éste nos otorga, independientemente de cualquier circunstancia o condición personal. Por ello, me parece, compañeras y compañeros, que debemos voltear a ver a las personas que, si bien fisiológicamente pertenecen a un sexo, su identidad, su realidad genérica choca con la primera. Ahora bien, la reasignación para la concordancia sexogenérico es el proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que puede incluir, parcial o totalmente, entrenamiento de expresión del rol de género, administración de hormonas, psicoterapia de apoyos o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido en su proceso y que tendrá también como consecuencia, mediante una resolución judicial, una identidad jurídica de hombre o de mujer según corresponda. Para mí es claro que hoy en día aún existe resistencia a acciones como esta, ya sea por prejuicios sociales o también por el desconocimiento de lo que significa la identidad sexual, la identidad de género y la reasignación para la concordancia sexogenérica. Por eso creo que como representantes populares, compañeras y compañeros legisladores, es nuestro deber despojarnos
de nuestros prejuicios, de nuestras filias y nuestras fobias y atender los reclamos y exigencias de la sociedad. Y es en virtud de ello que someto a consideración de esta soberanía una iniciativa de proyecto de decreto por el que se crea un artículo 135 bis del Código Federal y el capítulo 3 al título 2 del libro 3 del Código Federal de Procedimientos Civiles, exhortándolos a que esta causa sea reivindicada. En los documentos del Diario de los Debates, de la Gaceta, podrán revisar de manera minuciosa la propuesta, que estoy segura será muy bien recibida por una muy importante parte de la sociedad, que desea se le reconozca también administrativamente el género al que desean participar. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Túrnese a la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores. Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Rocío Nale García para presentar al nombre propio y a nombre del diputado Vidal Llerenas Morales y Mario Juárez Rodríguez del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo o de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución en materia de federaciones y confederaciones de sindicatos. Con su permiso, presidenta, actualmente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado presenta varias inconsistencias que han sido dirimidas en diversas ocasiones en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Una de ellas es el régimen laboral que rige las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de los organismos descentralizados, que ha sido materia de enorme confusión y desacuerdo entre jueces, autoridades laborales, sindicatos y hasta legisladores, y que ha generado serias contradicciones conceptuales e interminables diferendos judiciales para determinar si el régimen aplicable para dichas relaciones laborales es en el contenido en el apartado A o B del artículo 123 constitucional. En la jurisprudencia PJ 98/204, el Pleno de la Suprema Corte señala que conforme a la fracción 31, inciso B, del apartado A del artículo 123 constitucional, las relaciones laborales de los miembros de los organismos públicos descentralizados deben regirse por el apartado A, independientemente de que tales organismos cuenten o no con atribuciones para emitir auténticos actos de autoridad que puedan afectar la esfera jurídica de los gobernados. Asimismo, nuestra Constitución garantiza el derecho social de libertad sindical como un derecho inalienable de los trabajadores y al mismo tiempo obliga al Estado a abstenerse de coartar este derecho, condicionarlo o imponer limitaciones que impidan su libre ejercicio. Este derecho de asociación comprende todos los grados de la organización sindical, desde la libertad de asociación de los trabajadores o empleadores para conformar un sindicato, hasta la libertad de asociación de sindicatos para formar las federaciones y confederaciones que decidan. Actualmente nuestra ley restringe injustificadamente la libertad fundamental de sindicación al permitir solamente un sindicato por dependencia, impidiendo así la existencia de sindicatos minoritarios y coartando el derecho de los trabajadores a pertenecer o renunciar a un sindicato. Asimismo, limita el derecho de pluralidad sindical al permitir la existencia de una sola central de trabajadores al servicio de Estado, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de Estado. Es un control y un monopolio. La tesis 52/5 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 78 y 84 de la ley por establecer que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado sea la única central
reconocida por el Estado y establece que se debe de respetar el derecho de libertad sindical en los términos consagrados por la propia Constitución. El argumento de inconstitucionalidad se complementa con una jurisprudencia PJ 43/99, en la que el Pleno de la Secretaría de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 68. Esta iniciativa que proponemos tiene tres objetivos fundamentales. Primero, armonizar nuestra legislación con la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos, reducir sensiblemente la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos costos materiales que representan los innumerables juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación laboral de los trabajadores de organismos descentralizados, pues estos juicios terminan siendo resueltos por la Suprema Corte de Justicia, siempre a favor de los trabajadores, en virtud de las múltiples jurisprudencias que la propia Suprema Corte ha emitido sobre el tema. Se pierde tiempo y mucho dinero. Y por último, garantizar la transparencia y legalidad en la conformación de sindicatos y nuevas federaciones y confederaciones. En Morena, queremos que los trabajadores ejerzan plenamente sus derechos laborales y sindicales, fundamentalmente con absoluta libertad. Esperamos que el Congreso legisle pronto sobre esta materia en beneficio de los trabajadores. Por ello, les pido de manera más atenta, tengamos a bien aprobar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, diputada Nale. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de los Diputados. Tiene el uso de la palabra la senadora María Verónica Martínez Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código de Comercio en materia de audiencia. Estaba a punto. Con su venia, señora presidenta, compañeros, compañeras. Un momentito, senadora Verónica. Vamos a hacer una reasignación de turno en cuanto a la iniciativa presentada por la diputada Nale. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de los Diputados. Buen día. La iniciativa que hoy presentamos a esta soberanía es una estrategia que pretende establecer un margen equitativo desde los principios procesales de la aplicación de justicia y erradicar la discriminación de las que han sido objeto quienes postulan sus acciones al sistema judicial mexicano. En la mayoría de las legislaciones procesales, los principios éticos no están expresamente consagrados. A los que nos referimos son los principios de igualdad, procesal, imparcialidad y no discriminación. Si pretendemos procurar la justicia en nuestra sociedad, demos certeza jurídica en el proceder judicial que tanta falta le hace a nuestro sistema. Hombres, mujeres, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión u opinión, se encuentran con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que debemos proteger. Los senadores del Partido Revolucionario Institucional tenemos asumidos este compromiso y estamos enfocados en buscar las condiciones necesarias a fin de que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollar su potencial y se conviertan en artífices de una vida providente. La igualdad procesal no se refiere a desconocer las distintas posiciones que ocupan actor y demandado.
durante un litigio, sino que en que ambos posean igualdad de oportunidades de probar sus alegatos e impugnar a la contraparte, y que el juez haga todo lo posible para que ambos litigantes mantengan esas diferencias posicionales en equilibrio, sin privilegios y logrando que se dicten decisiones imparciales. En lo relativo a la controversia de carácter mercantil, el Código de Comercio fija los preceptos legales que regularán los procesos judiciales, dependiendo de la vía que corresponda ejercitar con base en las acciones legales que reclamen. De las vías oral mercantil y ejecutiva mercantil se desprende que en lo relativo a la primera etapa de esos dos procesos judiciales, es decir, la postulatoria, la litis se conforma con los escritos de demanda y contestación. Sin embargo, debido a que el actor no puede saber los hechos respecto de los cuales el demandado se manifestará, las excepciones y defensas que opondrá, y mucho menos los medios de prueba que ofrecerá al momento de contestar la demanda, es necesario que el actor se le dé oportunidad de argumentar a su vez de esos hechos que el demandado pudo haber insertado en la litis original y de las pruebas relacionadas con los mismos. Lo anterior es así porque el actor debe tener la oportunidad de ejercer su derecho y el principio rector de contradicción, ya que en sentido estricto ni tenía la carga de enunciar los hechos referidos por la demandada ni de ofrecer las pruebas que lo acrediten. No obstante, se deben salvaguardar todos y cada uno de los principios de procedimiento, por lo que, además de la contradicción, debe mediar también el principio de igualdad procesal. Todas las solicitudes y reclamaciones de una de las partes en el proceso forzosamente se deben notificar a su contraria, quien solo así estará en posibilidad de consentir u oponerse, logrando que la resolución de sus reclamaciones sea equitativa. El Código de Comercio para la vía oral mercantil, en el artículo 1390 bis 17 y 1390 bis 20, y para la vía ejecutiva mercantil, en los artículos 1400 y 1401, prevé únicamente que del escrito de contestación de demanda se dé vista al actor para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan, después de lo cual inmediatamente se haya desahogada la vista o haya transcurrido el plazo para hacerlo, el juez mandará el juicio a prueba. Por su parte, el demandado no tiene otro momento para manifestar y ofrecer pruebas respecto de lo desahogado en su vista por el actor, ya que esta facultad no está encaminada ni a que el actor pueda subsanar las omisiones en que hubiera incidido en su demanda, ni a que exprese los hechos que debió haber manifestado desde el escrito inicial. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 71 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, a mi nombre y del grupo parlamentario que represento, la presente proposición de iniciativa que representa un antes y un después en la impartición de justicia y con la que podremos brindarle mayor seguridad jurídica a nuestra población. Es así que, para no obstaculizar los principios de igualdad procesal, imparcialidad y no discriminación, en lo relativo a controversias de carácter mercantil, el juez deberá dar vista a la parte demandada para que manifieste lo que en derecho corresponda y se deberá dotar a las partes del recurso de apelación como el medio de impugnación idóneo a fin de prevenir un estado de indefensión frente a su contrario. Este será el primero de muchos pasos a fin de mejorar las condiciones en la impartición de justicia en nuestro México, modernizando y dignificando al ejercicio de la justicia y dotando de las herramientas necesarias a lo que la procuren. Es cuanto, señora presidenta.
Gracias, senadora Verónica Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Tiene el uso de la palabra el diputado Macedonio Tamés Guajardo para presentar a nombre propio y a nombre del diputado Clemente Castañeda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 constitucional en materia de publicidad gubernamental. Gracias, señora Presidente. Buenas tardes. La publicidad gubernamental sirve para tres cosas. En primer lugar, para enfadar a la gente. No hay nada más aburrido, enfadoso, anodino y hasta cursi que los anuncios que hacen los gobiernos en los medios de comunicación. Los tres niveles de gobierno, los tres poderes y todos los partidos. En segundo lugar, la publicidad gubernamental sirve para enaltecer indebidamente la figura de los funcionarios, cosa que contradice la autoridad republicana con la que debemos servir. Quienes tenemos cargos públicos no somos otra cosa que representantes del pueblo y no debemos buscar la gloria a través de esa representación, al menos no en esta manera. De tal manera que esta segunda cosa para la que sirven los anuncios también es condenable. Y en tercer lugar, sirve para gastar dinero, para gastar mucho dinero y gastarlo más. Vean ustedes los presupuestos federales, estatales y municipales y vean ustedes con espanto, como yo lo he visto, cómo se gastan miles de millones de pesos en estos anuncios indebidos. Y no solo eso, se gasta mucho dinero, sino que gasta mal porque se contamina de ese gran negocio, de esa incubadora de utilidades que es la contratación pública. Por lo tanto, esta tarde vengo a presentar una iniciativa formulada por mi compañero el diputado Clemente Castañeda y por un servidor para modificar la Constitución y ya ponerle un freno a este exceso, para limitar los anuncios gubernamentales a tres rubros que serían salud pública, es obvio, caso de epidemias o episodias, para casos de protección civil y para turismo, y asimismo la creación de un instituto que regule esto. Creo que a la medida que nos pongamos de acuerdo los diputados y senadores y logremos esta reforma, podremos canalizar mejor el gasto público y que se destine, por ejemplo, a cosas buenas como la UNAM y no enaltecer la figura de políticos. Gracias y buenas tardes. Gracias, diputado Tamés Guajardo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Daremos a continuación turno a una iniciativa recibida en esta mesa directiva por parte del diputado Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional en materia de patrimonio tangible e intangible, misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de los Diputados. Enseguida tiene el uso de la voz la diputada Argelia Paniagua Figueroa para presentar a nombre del diputado Alfredo Javier Rodríguez y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Ley Federal de Trabajo en materia de discriminación laboral. Bien, con su venia, Presidenta, señoras y señores legisladores. En Acción Nacional sabemos que el trabajo es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Estamos convencidos de que la política laboral en México debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las y los trabajadores y evitar cualquier tipo de discriminación. Como ustedes saben, recientemente el INEGI presentó los resultados del estudio denominado Primer Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, en el cual se señala al tono de la piel como factor importante para el ingreso y promoción en el ámbito laboral. Se encontró que los cargos directivos y los mejor remunerados son ocupados por personas con tonos de piel más claro. En contraste, las personas con tonos de piel más oscura se encuentran relegados de este tipo de cargos y más aún, su acceso a oportunidades de trabajo se ve obstaculizado. Estos datos visibilizan una realidad muy preocupante, que México tiene un problema de racismo. Como legisladores es nuestra responsabilidad impulsar medidas para mitigar este tipo de discriminación y ello incluye el ámbito laboral.
Con la iniciativa que hoy presento ante ustedes, a nombre de mi compañero diputado Alfredo Rodríguez, los invito a eliminar una de las barreras que impiden que algunas personas tengan la oportunidad de obtener un trabajo, sobre todo en las bolsas de trabajo de las plataformas digitales. Es común que junto a la presentación del currículum vitae se exija al postulante adjuntar su fotografía como requisito para participar en la convocatoria de contratación. Esta práctica, totalmente normalizada en nuestro país, ya ha sido prohibida en otros países del mundo, como lo son Inglaterra, Alemania y Chile, por mencionar solo algunos, debido a que exigir la fotografía es usualmente un mecanismo discriminatorio y que no toma en cuenta las habilidades de la persona para ocupar determinado puesto. A pesar del amplio marco normativo nacional e internacional que rigen las relaciones laborales en México, comenzando por nuestra Constitución, por la Ley Federal del Trabajo, por la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y los acuerdos que el gobierno mexicano ha celebrado y ratificado con la Organización Internacional del Trabajo, todavía no hemos podido erradicar la discriminación en el mercado laboral. Y los datos que arrojó el estudio del INEGI son prueba de ello. Permitir que este tipo de acciones continúen representa una clara violación a los derechos humanos. Por ello, esta iniciativa busca reformar el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para que los patrones o sus representantes tengan prohibido exigir la presentación de fotografía o cualquier otro requisito relacionado con la apariencia física para evaluar el ingreso al empleo. Considero que esta es una condición indispensable para que avancemos en la igualdad de oportunidades laborales, que las personas accedan a un trabajo por sus méritos y competencias y no por sus rasgos físicos. Señoras y señores legisladores, es tiempo de que hablemos del grave problema de racismo en México y unamos esfuerzos para combatirlo. Necesitamos eliminar esta discriminación en todos los ámbitos para construir espacios en los que imperen los principios de democracia, equidad, tolerancia y respeto a la dignidad de todo ser humano. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de los Diputados. Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Martínez Neri del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 10º al artículo 4º constitucional en materia de edad mínima para el matrimonio. Muchas gracias, presidente. El principio de protección al interés superior de la niñez debe hacerse valer de manera clara y categórica. Como ustedes saben, a pesar de lo establecido en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, todavía persiste en nuestro país la práctica del matrimonio infantil. Según UNICEF México, en su informe anual de 2015, los 3 estados de la República Mexicana con mayor porcentaje de matrimonios infantiles en México eran Chiapas con el 44.82%, Guerrero con el 42.41% y Oaxaca con el 39.17%. Tolerar el matrimonio infantil es permitir un acto autoritario de los padres sobre los menores al decidir sobre su vida y les impide a estos llevar a cabo un desarrollo personal que les permita hacerse de herramientas para el futuro. Aun cuando se ha avanzado en algunos casos y a pesar de los exhortos a las legislaturas locales, todavía existen casos como los de Baja California, Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro y Nuevo León, donde existen dispensas, entre comillas, a la edad mínima para contraer matrimonio, sea por parte de la autoridad o por parte de los familiares de los contrayentes. En otras ocasiones se argumentan de manera extralegal los usos y costumbres para permitir la entrega de niñas o adolescentes a hombres adultos que prometen casarse con ellas. Aún en la hipótesis de que ambos contrayentes sean menores, el matrimonio infantil es inaceptable. Un menor de edad que no puede trabajar como adulto realmente no puede soportar la carga económica que implica formar una familia. Es necesario reflexionar sobre el daño que se está haciendo a los menores al obligarlos a contraer responsabilidades para las que no están preparados, como cuidar a un recién nacido, conseguir trabajo,
pero sobre todo enfrentar efectos adicionales como deserción escolar, violencia intrafamiliar, actividad sexual no consentida y, por supuesto, un alto riesgo de mortalidad materno-infantil. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. También menciona que los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir en aquellos nacidos de mujeres de 20 a 24 años de edad. Por todo lo anteriormente expuesto, se necesita fortalecer el mandato en nuestra norma suprema para que las prácticas del matrimonio infantil con toda contundencia queden prohibidas en todo el país. La propuesta es muy sencilla: adicionar un párrafo 10º al artículo 4 de la Constitución para que con esta jerarquía se mandate que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. Los invito, pues, a que hagamos un esfuerzo por encima de nuestras diferencias partidarias por el bien de las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Francisco Martínez Neri, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de los Diputados. Esta mesa directiva rectifica el turno de la iniciativa de la senadora María Verónica Martínez Espinosa al proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código de Comercio para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de los Senadores. Solicito a la Secretaría de cuenta con la comunicación que nos ha remitido la Secretaría de Gobernación. Recibimos una comunicación por la que informa el titular del Ejecutivo Federal que nombró al maestro Emilio Suárez Licona como jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos de la ratificación que establecen los artículos 78, fracción séptima, y 89, fracciones 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se turna el nombramiento a la tercera comisión. Diputada, ¿quería hacer uso de la palabra? Diputada Contreras, ¿me pidió el uso de la palabra? Denle volumen, por favor. Claro que sí, diputada. Diputado Neri, estaba por aquí el diputado, ¿verdad? No está, pero estoy seguro de que seguramente va a acceder amablemente a que se suscriba, y le pido a servicios parlamentarios que vaya con la diputada para que la suscriba y los demás que deseen hacerlo. Muchas gracias, diputada. Oye, dice 3 y luego 2. La mesa directiva de la Comisión Permanente tiene el siguiente pronunciamiento. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, en donde personas migrantes perdieron la vida, y expresa sus sinceras condolencias a sus familiares y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que en el marco de sus atribuciones les brinde a los familiares de los migrantes mexicanos fallecidos la asistencia necesaria. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en conjunto con las autoridades de Estados Unidos refuerce y active los mecanismos de colaboración binacional que permitan combatir el delito de tráfico de personas y proteger así a la población migrante que se encuentra vulnerable a la explotación y al abuso que pone en riesgo su salud e inclusive su propia vida. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a avanzar en las acciones que conduzcan a desmantelar las redes de tráfico de personas que se ubican en la frontera norte del país y alertar a la población sobre las consecuencias de interactuar con individuos que se dedican a introducir a personas de manera ilegal al territorio estadounidense a fin de disminuir estos lamentables hechos y proteger la integridad de los connacionales, impulsados por la búsqueda de fuentes de ingreso en otros países. Firma la mesa directiva. Pasamos a la discusión de 13 dictámenes de la primera comisión que contienen